Cuando tenía 17 años, estaba comiendo una hamburguesa con 2 amigos. Mirábamos por la ventana y comentábamos de algunas tiendas cruzando la calle. De pronto me di cuenta de que no podía leer ningún letrero, por más que lo intentara. Le pregunté a uno de mis amigos si me podía prestar sus lentes, y en cuanto me los puse, me di cuenta de que podía ver todo. Colores, formas, palabras. Me sorprendió que todo estaba tan claro. Y antes podía ver, pero ahora podía ver realmente. Para mí es la mejor forma de describir la diferencia que Jesús hace. Jesús es el lente a través del cual vemos a Dios. También es el lente por el que vemos al mundo de forma tan diferente. Jesús dijo, yo soy la verdad. Alguno podría decirle a un cristiano, bueno, me alegra que hayas encontrado el significado y propósito de tu vida, pero no es para mí. Pero cuando lo piensas, en realidad no es una postura lógica. Si el cristianismo es verdadero, es de vital importancia para todos. Y si no es verdadero, no es importante porque estaríamos engañados. C.S. Lewis fue uno de los grandes gigantes intelectuales del siglo XX. Es más conocido por ser autor de las Crónicas de Narnia. El cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Vengo de una familia de abogados y, lógicamente, quería ver documentos originales y fuentes. Nunca antes había buscado esa evidencia y estaba admirado por todas las pruebas que existen para la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Al leer estos documentos que encontramos en el Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que es verdad. Uno de mis últimos casos fue en la Corte de Apelaciones frente a Lord Denning, una mente brillante y quizá el mejor juez del siglo XX. Él dijo en una ocasión que su Biblia era el libro más usado que poseía. Él examinó la evidencia con mucha atención y llegó a la conclusión de que es verdad. Un antiguo profesor de historia en Oxford describió la resurrección como el hecho más autentificado de la historia. No me había dado cuenta de cuántos pioneros de la ciencia moderna eran creyentes. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Locke, Copérnico, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins, un gran científico de nuestra época, fue director del proyecto de genoma humano que mapea las 3.000 millones de letras de nuestro ADN. Considerado por muchos el avance científico más importante de nuestra época. Él describe cómo es que encontró a Jesús y llegó a creer en la verdad del cristianismo. Bueno, en el lugar donde yo crecí, la fe no era un tema del que se hablara con mucha frecuencia. Mi padre era profesor de teatro, mi madre dramaturga. Cuando fui a la universidad, las discusiones en el dormitorio y a tarde sobre religión comenzaron a ocurrir. No tenía una razón en particular para darle un valor a algún sistema de fe. Nunca fue algo con lo que estuviera familiarizado o hubiera interiorizado. Y supuse que cualquier sentimiento religioso que alguien tuviera estaría basado en alguna experiencia emocional y yo no confiaba en esto. O en algo basado en adoctrinamiento en la infancia, el cual me sentía afortunado de no haber tenido. Me fascinaba la experiencia de aprender sobre el cuerpo humano y sobre todos sus componentes. En particular me fascinaba investigar la genética. Pero luego terminé en la currícula de la Facultad de Medicina, sentado al lado de pacientes con cierta enfermedad. Esto ya no era un estudio abstracto de las moléculas ni de los sistemas, esta era gente verdadera. Y una tarde uno de mis pacientes, una mujer anciana, maravillosa, prácticamente una abuela, quien sufría una enfermedad cardíaca, tuvo un dolor en el pecho bastante fuerte mientras estaba con ella. Al final lo superó. Y cuando pasó el dolor, ella me explicó cómo fue que su fe era lo que la ayudó en esta situación. Se dio cuenta que los doctores a su alrededor en realidad poco podían hacer, pero su fe sí lo hacía. Y cuando había terminado con esa descripción tan personal de esa fe, volteó hacia mí y yo estaba callado. Entonces, algo sorprendida, dijo, ¿usted en qué cree, doctor? Finalmente, yo mismo tuve que admitir que con su pregunta me había dado cuenta que yo había dado una respuesta a la pregunta más importante que como humanos enfrentamos, ¿existe Dios? Y la había dado sin siquiera haber buscado la evidencia. Y se supone que era científico. Si hay una cosa que los científicos afirman hacer es llegar a conclusiones basadas en evidencia. Y no me había tomado la molestia de hacerlo.
y fui ayudado por un clérigo que vivía muy cerca. Fui a verlo y le pregunté sobre esto. Él me dio una copia del fabuloso libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Aquí me encontraba con un erudito de Oxford de intelecto prodigiosamente desarrollado que había recorrido el mismo camino. En esas páginas yo entendí por primera vez que se puede llegar a creer con fundamentos racionales y, de hecho, observando muchos indicadores alrededor nuestro en términos del universo y de un comienzo y el fino ajuste de todos los constantes que determinan el comportamiento de materia y energía, que parecen programados de una manera tan precisa que hacen posible la vida y muchas otras cosas, incluyendo mis amadas matemáticas, y porque en realidad funcionan para describir el universo, es algo que te hace pensar que el creador debe ser matemático. Eso me llevó entonces a la persona de Jesucristo, como una persona de la que históricamente había muchos documentos. Era nuevo para mí. Yo creía que Cristo era tan mito como historia y entendí, al leer más al respecto, que era una figura histórica y que contamos con bastante evidencia de su existencia y sus enseñanzas y hasta de su resurrección de la muerte, de forma literal. Ese día, al lado de mi paciente, empezó una travesía para mí. Una travesía que había estado renuente a comenzar, pero que necesitaba hacer. Una travesía que supuse que solo terminaría reforzando mi ateísmo. Pero para mi sorpresa, resultó en mi conversión. Es diferente tener conocimiento sobre una persona y conocerla personalmente. Yo conozco a mi esposo Phil desde hace 3 años, pero supongamos que antes de conocerlo, lo encontré en un website llamado El Hombre Ideal. No hay duda de que lo hubiera mirado y pensado, bien, estoy intrigada. Pero, ¿y si cada página estuviera dedicada a sus increíbles habilidades, su atractiva personalidad, su tierno corazón, su extraordinaria inteligencia y su habilidad para cocinar? Habría pensado, wow, sí parece el hombre ideal. Es conocimiento intelectual, pero además tengo el privilegio también de ser su esposa. Y sé que es alguien fantástico. Ese es el conocimiento de la experiencia de una relación y viene del corazón. Cuando Jesús dijo, soy la verdad, estaba hablando de algo más que solo la verdad intelectual. La comprensión hebrea de la verdad era la verdad como experiencia. Y hay una gran diferencia entre un conocimiento intelectual y un conocimiento personal, entre cabeza y corazón. Cuando una persona dice, sé que Jesús es la verdad, no solo está hablando de estar convencida por la evidencia, también está hablando de experimentar una relación con Jesucristo resucitado. Ahora Jesús dijo, soy el camino, la verdad, y finalmente dijo, yo soy la vida. He venido para que tengas vida, y que sea una vida plena. Jesús vino para enfrentar en nuestra vida las cosas que evitan que la disfrutemos al máximo, las cosas que estropean nuestra vida. Odio ir de compras, lo detesto. Creo que soy alérgico a las compras. Pero en ocasiones mi esposa Pipa me convence de ir de compras después de Navidad. Hay ofertas y ella me convence de ir de compras. Fuimos a la tienda y conseguimos este hermoso suéter nuevo. Es del mismo color que todos mis suéteres. Y salimos de la tienda y fuimos a comprar algo para ella. Fuimos a una tienda terrible. Estaba tan llena de gente. Increíble. Y hasta Pipa se cansó y dijo, de acuerdo, vámonos. Así que íbamos a salir y cuando salíamos, la alarma de seguridad se activó. Y los guardias se acercaron enseguida y evitaron que saliéramos. Entonces, la gente que trataba de salir no podía. Y la gente que quería entrar no podía. Y estábamos ahí, justo en medio. A las 6 personas que pasábamos por seguridad en ese momento, nos llevaron y nos separaron de todos los otros. Y querían descubrir quién de nosotros activó esa alarma. Entonces enviaron a una persona y estuvo bien, obviamente no la activó. Luego enviaron a la siguiente, obviamente no la activó, a la tercera y a la cuarta. Ninguna de ellas la activó. Solo quedábamos Pipa y yo ahí parados. Y pensé, no puede ser. Mi esposa es una ladrona. Debió ser Pipa quien activó esa alarma. Atravesó seguridad y ella no la activó y pensé, ay, no puede ser. Obviamente tengo algo. Alguien debió haber plantado algo en mi ropa. Voy a ser arrestado y me enviarán a prisión. Toda la gente estaba viendo de ambos lados. Estaban viendo a este criminal descubierto cuando salía. Atravesé seguridad y al atravesar la alarma se activó. Me llevaron a un lado, abrieron mi mochila que cargaba y ahí encontraron este
suéter de la otra tienda con la etiqueta en él. Me sentí tan culpable. Esa era una culpa falsa. A veces también siento culpa verdadera. Porque hago cosas incorrectas que no están bien. Y esta es la fantástica noticia. Que Dios te ama a ti y también a mí. Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Y en la cruz quitó toda esa culpa que es tuya, toda mi culpa, todo lo que alguna vez hiciste mal, todo lo que yo he hecho y he dicho y pensado mal, y murió en nuestro lugar para que podamos ser perdonados. Y el perdón, C.S. Lewis dijo que es como una grabación de nuestra vida, que fue borrada en su totalidad. Y cuando recibimos dicho perdón, encontramos la vida. Y la vida en toda su plenitud es lo que Jesús quiere para ti y para mí. Una vida en toda su plenitud, una vida plena al máximo. Creo que por muchos años siempre luché para ser fuerte dentro de mí, y como si fuesen solo necesarios yo y mis amigos, y era como invencible. Pero la verdad es que ninguno lo somos, y no quiero hacer esto llamado vida, no quiero hacerlo yo solo. Y entonces siento que mi añoranza por esta luz interior es ahora más fuerte que mi temor por lo que otros puedan pensar. Y muchos me han preguntado, ¿pero eso no convierte la fe en una muleta? Y, sabes, tal vez, pero ¿qué es lo que hace una muleta? Una muleta te ayuda a estar de pie y te hace más fuerte. Y en ese caso, claro que sí, necesito de eso. Pero en especial cuando es mucho más que eso. Cuando esta fe interior también es la columna vertebral que me ayuda a estar de pie. Y me ayuda a ser más fuerte cuando enfrento situaciones muy difíciles, ya sea en una montaña o varado en una selva o estoy en alguna tormenta. Las tormentas de la vida. Claro que yo necesito eso. Pero en mi corazón mi fe cristiana dice que soy conocido por Cristo, que pagó el precio, bendecido con luz. La fe dice que somos amados sin importar nuestro caos y sin importar cuántas veces caigamos. Y que Jesús de alguna forma me levanta. Y claro que voy a buscar eso. ¿Por qué no lo haría? Yo creía que el cristianismo era aburrido, irreal e irrelevante. Pero cuando leí sobre Jesús, entendí que no era nada de eso. Jesús dijo que es el camino a Dios, es quien le da sentido y propósito a tu vida. Él dice que es la verdad, dice que es la vida, que la verdadera plenitud se encuentra en una relación con Dios a través de Él. Y en las siguientes semanas vamos a recorrer un camino juntos, una aventura para explorar las interrogantes de fe, vida y sentido. Piensa esto, si vives 70 años, vas a pasar 20 años y 3 meses durmiendo, 10 años y 5 meses viendo televisión, 5 años y 9 meses en alguna forma de transporte, 7 años y 6 meses comiendo y bebiendo. Tienes aproximadamente 570,000 horas para vivir. ¿Por qué no pasar menos de 24 haciendo las preguntas más importantes de la vida? Bienvenidos a Alfa.